Nicolás, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un placer saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, ¿usted? Conversar ¿Cómo cómo está? es el equipo. Lo ¿Todo mismo, bien? lo mismo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Momentos complejos para todos, creo. Difícil, pero bien. A ver, el otro día también hablamos un poco de política y estuvo muy interesante. ¿Es el momento más difícil del gobierno de Alberto Fernández este? Y yo diría que sí, que es el momento más difícil también porque estamos en una situación nacional compleja, ¿no? Con un proceso de aceleración de la inflación, pero también porque estamos en un mundo bastante convulsionado, ¿no? No ha sido fácil los tiempos que le han tocado a Alberto Fernández con la realidad que asumió, con la pandemia y ahora la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado también movimientos de precios, inflación en alimentos, en energía, que ha desequilibrado a muchas economías, ¿no? Hay una economía de guerra que están planteando muchos países europeos y por supuesto Argentina no está exenta de ese desafío también. Sí, si bien se ha insertado la inflación en países que no estaban acostumbrados a esta palabra, la diferencia con nuestro país son los dígitos, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando de una inflación de un 1% mensual, más o menos, ¿no? Digo, para hacerlo redondo, y acá estamos hablando de una inflación de 5%, ¿no? Bueno, lo que podemos hablar que hay similitudes es que estamos teniendo las inflaciones más altas en 3-4 décadas. Exactamente. Estados Unidos y Argentina. El problema es que nosotros este año vamos a terminar con la inflación más alta desde la convertibilidad, ¿no? Que va a superar probablemente los 80 puntos, ¿no? Y Estados Unidos va a estar terminando una inflación que va a superar los 10 puntos. O sea, hay mucha diferencia entre los números entre un país y otro. Creo que la salida de Guzmán, la forma que salió Guzmán profundizó la incertidumbre y eso se ve reflejado en una aceleración inflacionaria en un mes de julio, luego de un junio que tuvo alta inflación. Cerramos, Gabriel, el primer semestre del año con la medición que llevamos adelante nosotros, 37% de inflación. Es una inflación muy alta que no hay forma, por más paritaria que haya en un sector del trabajo, de poder hacer frente a una aceleración en la inflación como estamos viviendo. Le voy a proponer un pequeño juego, pero dentro de la lógica, Trota, yo siempre digo de la parte, usted sabe que yo vengo de la parte deportiva, de la parte futbolera, y en el último tiempo los jugadores de Boca no se van bien. Digo que no se va bien Izquierdo, no se fue bien Carlos Tevez, no se van bien los futbolistas, y en el último tiempo he notado que los ministros de Alberto Fernández tampoco se van bien del gobierno, ¿sí? ¿Por qué los ministros no se van bien? Usted tampoco se fue bien, Trota. Digo, ¿por qué no se van bien los ministros de Alberto Fernández? Bueno, yo no soy hincha de Boca, ¿no? Pero nos invade la noticia de Boca a todos, ¿no? Y uno ve que ahí lo que hay es una ausencia, o uno percibe una ausencia de diálogo, ¿no? De comprensión de las miradas distintas, ¿no? Que un ídolo de Boca como Sebastián Battaglia se vaya de esa forma, creo que implica una reflexión, ¿no? Por parte de autoridades y de todo el mundo Boca. Creo que en el gobierno pasa algo similar, ¿no? Cuando no se da un único caso, sino se empiezan a repetir esas situaciones, es porque hay una ausencia de lo que deben ser las instancias de diálogo, de intercambio de miradas, y muchas veces, que pasa en la política, también uno lo ve en el fútbol y es negativo, es cuando se rompen ciertos aspectos humanos, ¿no? En el trato entre las personas, y eso nunca es positivo, ¿no? Cuando se deshumaniza la política, es un aspecto negativo y yo creo que por momentos eso ocurre por parte del gobierno. O sea que usted siente que hay un destrato a algunos ministros. Sí, yo creo que han existido, han sido evidentes. No hace falta indagar mucho para darse cuenta de cómo ha sido la salida de varios funcionarios que con aciertos y con errores le pusieron el pecho a situaciones de mucha complejidad, ¿no? Porque el momento que vivimos no lo había vivido nunca antes un ministro. Ningún ministro transitó ni de educación, ni de relaciones exteriores, ni de economía, transitaron una pandemia, ¿no? Que implicó, ¿no? Como después lo abordó cada país con sus virtudes, con sus defectos, quedarnos en nuestras casas, no saber cuánto iba a durar, cómo iba a ser el impacto social, económico, cuántas vidas iba a llevar, cómo nos iba a afectar sociológicamente a cada uno de los países. Bueno, entonces me parece que hay que tener una comprensión también del esfuerzo realizado, ¿no? Y del enorme esfuerzo principalmente que ha realizado la sociedad argentina. Trota, ¿y el destrato es de Cristina, es de Alberto o es de ambos? Para con los ministros. Yo creo que el que tiene la responsabilidad de conducir el gabinete es el presidente,
¿no? Yo, en ese sentido, yo era colaborador del presidente, ocupé ese rol a partir de la delegación de la responsabilidad que hizo el presidente de la Nación, ¿no? Y creo que lo conversamos, Gabriel, la última vez. Sí, fue muy por la duro radio, usted, que generó un lío bárbaro. Un poco de, un lío bárbaro. Que generó un poco de lío. Yo simplemente, en privado y en público, siempre transmito lo mismo, ¿no? Esto que estoy conversando con vos, cada vez que alguien me pregunta, lo converso en distintos ámbitos, porque creo que también es la forma de clarificar lo que ha sido el paso de uno por un momento político particular. Y yo sí lo que creo es que el presidente a veces no, carece de la capacidad de poder cerrar ciertos temas a partir del diálogo, ¿no? Posterga ciertas discusiones, y creo que esa postergación de debate le hace muy mal al gobierno y le hace muy mal a la sociedad, ¿no? Que inclusive eso ha afectado por momentos lo que ha sido el desempeño del gobierno en tratar de generar un diagnóstico común y medidas concretas, porque, por ejemplo, el presidente no generaba instancias de diálogo no solo con sus ministros, sino con la vicepresidenta. Claro. No generaba instancias de diálogo con otros funcionarios o referentes del Frente de Todos, que son muy importantes, teniendo en cuenta, como conversamos aquella vez, que el Frente de Todos fue exitoso en términos electorales porque ganó las elecciones, pero luego no logró desplegar una institucionalización para comportarse en la pluralidad de miradas que podía tener, y en esa pluralidad nosotros en la campaña marcábamos que esa pluralidad era un activo, ¿no? Que no todos pensemos lo mismo, era un activo para poder enfrentar todos los desafíos, pero lamentablemente no logramos desenvolver esas diferencias en un camino común. Ahora, Trota, es extraño esto que usted dice, porque Alberto Fernández, cuando uno lo ve desde afuera, siempre se ha manifestado afín al diálogo, ¿no? El antes y también ahora, él habla del diálogo, vamos a conversar, vamos a hablar. Y usted lo que me dice es, bueno, le falta diálogo para cerrar algunos temas, e inclusive usted pone en tela de juicio que le ha faltado diálogo usted como ministro y con los actuales ministros. Digo, hay un doble comando ahí, pero del propio Alberto, digo, ¿no? Por un lado dice, vamos a trabajar a partir del diálogo, me encanta tener diálogo para solucionar los temas, pero por otro lado no hablo ni siquiera con mis ministros. Bueno, es que yo creo, Gabriel, primero que estamos en un momento muy difícil y que hay que contextualizarlo y que todos tenemos que poner el hombro, pero la realidad implica que cuando hay diferencias públicas entre funcionarios, inclusive que involucran al propio presidente, es el reflejo de la ausencia de esas instancias de conversación y de decisión, ¿no? Cuando yo tuve diferencias públicas con el presidente, por ejemplo, vinculada a la suspensión de la presencialidad de las clases en abril y mayo del 2021, fue porque el presidente tomó una decisión desconociendo todo el trabajo que veníamos llevando adelante, no solo en el Ministerio de Educación, sino conjuntamente con los ministerios provinciales, pero también con los ministerios de salud. Entonces ahí vemos que claramente no se había institucionalizado una agenda de trabajo común. Bueno, y creo que esas equivocaciones las terminamos pagando, no solo en términos políticos electorales, sino también las terminamos pagando como país, como sociedad. Trota, las declaraciones de Jaime Persic en este contexto donde la educación de la Argentina está muy comprometida, y lo hablábamos en la última nota, para si hay algún desprevenido, el actual ministro de Educación dijo que hay que ver el Mundial en las escuelas, esto será fin de año. ¿Son acertadas o son desacertadas? No, yo creo que hay que ver los partidos de Argentina en las escuelas, ¿no? Porque el país se paraliza, ¿no? Y mucho más en los horarios que va a ser. Yo tengo una discusión interna en mi casa. Mi hijo me dice, este partido se juega a las 7 de la mañana, yo entro a las 8, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ya veremos qué propuesta lleva adelante la escuela, ¿no? Yo creo que los partidos de Argentina se paraliza el país, ¿no? El resto de los partidos, por supuesto, en un momento donde tenemos que recuperar aprendizajes, no lo tenemos que abocar a enseñar, a la pretensión de enseñar y que los niños aprendan. Pero claramente también creo que el Mundial, como un acontecimiento internacional tan marcado, ¿no? De tanto impacto en la sociedad argentina, en los niños, en los adolescentes, es, como dice el ministro Persic, una oportunidad también para abordarlo pedagógicamente. ¿Esto quiere decir que hay que ver los partidos? No, esto quiere decir que puede ser una oportunidad para trabajar ciertos temas de la agenda escolar, ¿no? Pongo un ejemplo, de la geografía, desde la historia, entrelazado a lo que se está viendo en ese momento del Mundial, y eso es para los niños y para los adolescentes un enorme incentivo en el aprendizaje, ¿no? Acercarle la escuela a la cotidianidad que ellos están viviendo.
Ahora, yo lo entiendo y está bien lo que usted me dice. Ahora, yo, en esto, permítame disentir, yo creo que hay que darle comprensión al texto, a la lectura, a la matemática, porque me da la sensación que hoy en este momento los chicos, más allá del partido de fútbol, y está muy lindo, yo no sé cuánto le podemos aportar a partir de un partido de fútbol y más con las necesidades que hoy tienen, ¿no? No estoy hablando de un partido de fútbol, ¿no? Cuando nosotros decimos, Gabriel, ¿cuántos países juegan en el Mundial? Son 36, no sé cuántos son, ¿no? Sí. Pero nos posibilita dar el debate sobre la realidad de estos países, ¿no? En la lógica de lo que es la currícula que están aprendiendo los chicos. No está diciendo que no tenemos que abordar la currícula. Muchas veces nos da la oportunidad en el abordaje, en la preparación del material que lleva adelante el docente, en algunas materias, no en todas, para poder vincularlo no solo al Mundial, a otros acontecimientos que vivimos constantemente, que conmemoramos como sociedad. Entonces, por supuesto, cuando juega Argentina, se paraliza el país. Ahora, en el resto de los momentos, yo no comparto que tenemos que estar viendo los partidos. Sí creo, como dijo el ministro, que el Mundial nos puede servir para mejorar los aprendizajes. Ahora, ¿cómo lo mejora, Gabriel? Vos diste en la tecla. Bueno, cómo prepara el docente, de qué material se puede hacer el docente para vincularlo al Mundial, pero no corriéndose de lo que debe ser la programación que ha llevado en la línea de aprendizaje en lo que va a ser el cierre del año. Uh-huh. Ahora, Trota, ¿cómo anda? Tomás Reynolds lo saluda. A ver, ¿cómo estás, Tomás? Yo lo que noto de algunos ministros que se fueron del gobierno es que más allá de las salidas por ahí desprolijas que tuvieron algunos, hoy toman una posición casi opositora, como si nunca hubiesen formado parte del gobierno. Casi como desligándose de lo que pasó, de la responsabilidad de haber formado parte de un gobierno como el que estamos viviendo ahora. ¿Por qué, y esto se lo hago con mucho respeto la pregunta, ¿por qué no asumió este rol crítico por ahí una vez que estaba dentro del gobierno? Y no me refiero solamente a la educación, discúlpeme, Trota, no me refiero solamente a la educación, me refiero por ahí a la inflación, que ahora usted está hablando de la inflación, o lo he visto también en varios programas criticar la política económica. ¿Por qué no se asume una vez que está dentro del gobierno una posición, y más cuando usted era ministro y tenía poder dentro del gabinete? Primero, ¿no? Yo hablo como integrante del Frente de Todos, ¿no? Y siempre he sostenido una mirada de criticar ciertos aspectos, inclusive las tensiones que yo he tenido hacia dentro del gobierno era porque había miradas distintas en muchos aspectos. Ahora, uno tiene la libertad de plantear ciertas cuestiones que inclusive son parte de mi agenda de trabajo previo a ser funcionario, ¿no? Durante casi 2 años del gobierno. Yo sigo acompañando este gobierno, yo sigo acompañando el frente, del cual coordiné los equipos técnicos de campaña en el 2019. ¿No? Y esto también debe permitirnos ser claros, ¿no? La política no puede ser un espacio acrítico, no es un espacio de obediencia debida, uno tiene que manifestar lo que cree. Yo hacia dentro de mi gobierno lo he hecho constantemente, ¿no? Y he tenido inclusive algunos encontronazos con ciertos sectores de mi gobierno, por ejemplo, por siempre intentar abrazar instancias de diálogo y de concertación con sectores que no tienen una mirada similar a nuestro gobierno. Uh-huh. Ahora, yo creo que estamos viendo un momento que implica también una reflexión. Por eso lo planteo, pero no lo planteo en tono de un opositor. Lo planteo como parte de un frente político que creo que debe recuperar, ¿no?, muchas de las ideas que lamentablemente hemos perdido en el camino. Uh-huh. Si el día de mañana, no por Jaime Parsec, pero digo, pasa algo y bueno, vuelven a convocarlo para el gabinete de Alberto, de Cristina, ¿volvería a formar parte de lo que es la coalición de gobierno, gobernante, digo, más allá de militar, digamos, y de continuar en el frente de todos? ¿Volvería a formar parte del gobierno? Bueno, debería darse en una instancia de un cambio bastante profundo de la metodología de trabajo, ¿no? Si eso se da en una instancia, ¿no?, uno acompañaría dentro de lo que es el Frente de Todos instancias que permitan recuperar el horizonte que nosotros nos comprometimos con la sociedad allá en el 2019, ¿no? Creo que, como le decía Gabriel al comienzo, en un momento de dificultad es cuando todos tienen que tratar de bajar un cambio, ¿no?, ser mucho más reflexivos y encontrar caminos, porque también quiero ser justo con el presidente Alberto Fernández. No es fácil el momento que le toca a la Argentina, ¿no? Son enormes las complejidades que tenemos, ¿no? Pero creo que
también hay responsabilidades propias del Frente de Todos en la búsqueda de las respuestas correctas a estos desafíos. Y la última que le hago de mi parte, Gaby, si me permitís, ¿qué le dicen? A ver, hemos visto algunas situaciones incómodas y que la verdad desde acá siempre estuvimos en contra de scratches, no sé, me acuerdo de Ginés González García, de Victoria Donda, que son algunos, bueno, actualmente funcionarios de este gobierno. ¿Qué le dice la gente a usted en la calle? ¿Le recuerdan esto del cierre de escuelas? ¿Le da miedo a usted también pasar a la historia por ahí como el ministro de Educación que cerró las escuelas? No, yo no cerré las escuelas, ¿no? Yo comandé el Ministerio de Educación en el marco de una pandemia, ¿no? Que implicó un enorme desafío a partir de la escucha, y cada decisión que nosotros tomamos, la tomamos con la evidencia científica y con la recomendación de los especialistas, en un marco de responsabilidad que era garantizar el derecho a la educación, pero también el cuidado de la salud. ¿Cometimos equivocaciones? Por supuesto, todos los gobiernos cometimos equivocaciones en el marco de la incertidumbre. Yo, la verdad, en la calle, ¿qué recibo? Recibo cuestionamientos respetuosos, como también instancias de apoyo y reconocimiento, ¿no? Yo siempre he sostenido, previo a la función pública, que uno nunca debe ni sentirse reconocido por los aplausos, ni sentirse una porquería por un cuestionamiento. Son las reglas de la política, así es en el marco del respeto. Yo en este momento salí para hablar con ustedes, estaba comiendo una hamburguesa con mis hijos y salí para conversar con ustedes en un restaurante, ¿no? La verdad que uno trata de vivir su vida normalmente, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho a partir de la creencia que era lo correcto en cada momento. Trota, siempre dentro del respeto y de estas charlas que tenemos, lo cual se lo agradezco porque se brinda con nosotros a charlar ampliamente. Esto que le preguntaba a Tommy yo lo voy a redoblar y lo voy a ampliar, o me quedo ahí un poquito en el camino. Digo, ¿usted no siente que la gente lo puso a usted en el lugar de cerró las escuelas? Pero esto es más que nada por un sí o por un no. ¿Siente eso o no? No siento eso. No siente eso. No siento eso, porque también creo, Gabriel, que muchas veces se plantean cuestiones como no son, ¿no? Y obviamente todos tenemos libertad a pensar, ¿no? Y informarnos de la manera que queremos, pero Argentina, ¿no? Ya parece que estamos discutiendo la prehistoria, pero fue 2 años atrás. Argentina en el 2020 tuvo la misma presencialidad que tuvo Chile y Brasil, mucho más de lo que tuvo Paraguay, Perú y Bolivia, mucho menos de lo que tuvo Uruguay, que la pandemia lo impactó fines de noviembre, principio de diciembre, y pudieron tener un 2020 casi normal. Ahora, en el 2021, ningún país de los que te mencioné tuvo tanta presencialidad como tuvo la Argentina, inclusive contando esas 5 o 6 semanas que no hubo clases en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué quiero decirte con eso? Que ahí logramos un aprendizaje institucional, trabajamos fuertemente para lograr eso. Yo fui, por más que algunos piensen que no fue así, un gran militante y caminador para lograr que todas las escuelas funcionen con la normalidad más cercana a la normalidad posible en el 2021. Y así recorrí entre el 10 de enero y el 1 de marzo las 24 jurisdicciones argentinas, las 23 provincias. Me junté con los gobernadores, con sus ministros y ministras de educación, con los sindicatos locales, para interpelarlos a todos que teníamos que volver a la escuela. Y eso lo logramos, pero en parte lo logramos también por los aciertos y equivocaciones del 2020, que nos permitieron construir consensos, tener protocolos, acordar paritarias, todo lo que permitió que ningún país de América Latina tuvo tanta presencialidad como la Argentina en el 2021. Trota, 2 cortitas y con esto me voy. Si hoy volvemos el tiempo atrás y tendría que volver a tomar decisiones y medidas, ¿tomaría las mismas o las cambiaría? No, las cambiaría, claramente. Si vos me das la evidencia que tenemos hoy. Pero por el aprendizaje que tuvo, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto, Gabriel, nadie puede ser tan necio en la vida para decir que no aprende a partir de sus aciertos y sus errores, que no aprende a partir de la mirada del otro. Nosotros, cada decisión que tomamos, y fueron decisiones muy duras, Gabriel, mirá que uno no dormía pensando si estaba haciendo lo correcto, escuchando a los especialistas, porque no había una cartografía, no había un mapa para decir qué es lo que teníamos que hacer. Yo durante el 2020 hablé con más de 30, 40 ministros de educación de distintos países. Recuerdo, por ejemplo, una conversación que tuve con el ministro de Educación de Israel, que era un general del ejército, que yo le preguntaba, porque había tenido avances y retrocesos, y él me decía, no se
apuren con la apertura de las escuelas que nosotros cometimos un error, ¿no? Ajá. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? Nos tratamos de nutrir de otras experiencias. Claramente, ¿no? Y todos lo vivimos, la política, quizás más baja, se metió también en la grieta de la escuela, ¿no? Y un tema que durante varios meses logramos llevarlo con cierta armonía, con debates respetuosos, terminó embarrándose. Pero bueno, también yo ahí he cometido errores, ¿no? Yo creo que una de las equivocaciones que cometí es no haber profundizado la voluntad de escucha y de diálogo constante, inclusive con aquellos que tenían muchas veces un discurso descalificador por parte de nuestra gestión. Y por último, esto que le anticipaba cuando arrancábamos la nota, el Ministerio de Educación, ¿se puede cerrar? ¿Genera demasiado gasto o es importante que siga vigente o estando? Es fundamental, Gabriel, el Ministerio de Educación Nacional. Es fundamental porque yo te diría, haría la reflexión inversa. Uno de los principales problemas que ha tenido la educación argentina ha sido la provincialización de la educación sin recursos. Y nosotros hemos delegado como sociedad a provincias empobrecidas la educación. Y obviamente no hay una educación similar en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, que en las 10 provincias del norte grande que históricamente están postergadas. Y en términos de inversión educativa, ¿no? Yo soy de los que cree y promovía una ley que reflejaba eso, una nueva ley de financiamiento educativo, es que hay que aumentar la inversión por parte del Estado Nacional en la educación. Hoy, ¿no? Casi 3/4 partes lo invierte en la provincia, 1/4 lo invierte el Estado Nacional. Hemos logrado recuperar procesos de inversión que hay que fortalecer, porque si nosotros no tenemos la perspectiva de la ruptura de las desigualdades educativas y una convergencia educativa en nuestro país, que esto implica más dinero de los argentinos como nación en aquellos lugares de mayor pobreza, no vamos a poder romper, ¿no? esta realidad que muchas veces implica la herencia de pobreza generación tras generación, porque es la escuela la que tiene que transformar eso, una escuela de calidad que permita realmente adquirir esos saberes valiosos. Y eso es lo que tenemos que trabajar de una mirada de la Argentina toda, ¿no? Porque hoy vivimos un país muy dividido en términos de oportunidades según donde le toque nacer, la fortuna, el azar a un niño y una niña, y eso como sociedad es imperdonable. Sí. Pero es para largo y para otro día. Cuando usted habla de divisiones, a mí inmediatamente me voy al Martín Fierro, ¿no? Hasta los de adentro se pelean, ¿no? Más allá que hable de hermanos. Digo, es muy difícil terminar con las divisiones en la Argentina. Nicolás, es muy difícil. Pero es hay muy que difícil. intentar... Pero, no, estoy de acuerdo. Pero tenemos que tratar de generar 4 o 5 consensos, Gabriel. Educación, ¿qué necesita nuestro país? ¿Cuál tiene que ser la matriz de desarrollo productivo? ¿No? ¿Cómo tenemos que lograr una política social, ¿no? en la transición hasta que logremos que el país vuelva a desarrollarse? ¿No? ¿Cómo generamos un país sin descalificación del otro? Una vez lo conversaba con vos, tenemos que sacar la palabra enemigo de la mesa, por más que a veces parece difícil. Podemos ser adversarios, pensar distinto, pero todos, yo tengo la sensación muchas veces que todos, y me debo incluir en eso también, por supuesto, tenemos que bajar un cambio. Tenemos que ser más reflexivos, tenemos que dejar de descalificar al otro, ¿no? Tenemos que aprender a perdonar, a reflexionar. Por más que parezcan a veces palabras comunes, son palabras que están muy ausentes muchas veces de nuestra cotidianeidad. Trota, siempre es un placer, le agradezco por el tiempo, que tenga buen fin de semana. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que siga usted muy bien, Nicolás Trota.